las cartas que nunca respondieron. La pluma temblaba en sus manos arrugadas mientras trazaba palabras que nunca obtendrían respuesta. Afuera, la lluvia resbalaba por la ventana, y en el eco de cada gota, Clara escuchaba las voces de aquellos que ya no estaban. «Querido Marco», escribió una vez más, sabiendo que sus nietos probablemente nunca leerían esas líneas. Pero, ¿y si lo hicieran? ¿Y si una de esas cartas atravesara las barreras del tiempo y el desinterés? Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal para seguir recibiendo más historias impactantes. Muchas gracias por hacerlo. No te vayas. La historia está por comenzar. Clara vivía en un pequeño departamento gris en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que se elige por conveniencia, no por amor. Las paredes, desnudas salvo por un calendario desactualizado, parecían absorber más sombras que luz. Su hija, Marta, había insistido en que el lugar era perfecto para una jubilada. Pequeño, tranquilo y cerca de una tienda de comestibles. Pero Clara sabía la verdad. Era un sitio para desaparecer, para dejar de ser una carga, para no estar en el camino. Su rutina era sencilla, predecible, casi mecánica. Se levantaba al amanecer, aunque no tenía ninguna cita que atender ni a nadie que esperara verla. Desayunaba una taza de té tibio con un trozo de pan que solía remojar para que sus dientes lo toleraran. Luego, leía su Biblia, marcando pasajes con un lápiz que había usado durante años hasta que se había reducido a la mitad de su tamaño original. Pero las tardes eran diferentes. Ahí, el vacío de su vida encontraba una válvula de escape: las cartas. Cada tarde, Clara sacaba su juego de papelería, un regalo que Marco, su nieto mayor, le había dado cuando tenía apenas 10 años. «Para que me escribas siempre, abuela», había dicho entonces con una sonrisa que todavía podía recordar con nitidez. Ahora, ese mismo papel se llenaba de palabras que Marco probablemente nunca leería. Escribía sobre todo y sobre nada: el clima, una anécdota de su juventud, o cómo había preparado un pastel que nadie probaría. Pero más que eso, Clara vertía en esas cartas todo lo que no podía decir en voz alta. «Te extraño. ¿Por qué ya no me llaman? ¿Hice algo mal?». Preguntas que jamás llegarían a su destino, acumulándose como un eco en el silencio de su hogar. Una pila de cartas descansaba bajo su cama, atadas con un lazo que había encontrado entre sus cosas al mudarse. Clara no las enviaba, porque en el fondo sabía que temía la respuesta. ¿Y si sus nietos ni siquiera se molestaban en leerlas? ¿Y si confirmaban que, en realidad, no les importaba? Era más fácil dejarlas allí, esperando. Sin embargo, lo que Clara ignoraba era que alguien más sí había notado esas cartas. Una vecina joven, Ana, veía a Clara desde el pasillo todos los días mientras recogía el correo. A veces, Ana se preguntaba por qué la abuela miraba su buzón con una mezcla de esperanza y decepción. ¿Esperaba algo? ¿Un mensaje que nunca llegaba? Y aunque Clara aún no lo sabía, el acto de escribir esas cartas iba a cambiarlo todo. Una tarde lluviosa, mientras Clara escribía otra carta para Marco, algo inusual sucedió. Tocaron la puerta. El sonido, inesperado, resonó como un eco extraño en el silencio habitual de su departamento. Clara, algo sorprendida y desconfiada, se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo con cada movimiento. Cuando abrió, allí estaba Ana, la vecina del pasillo, sosteniendo un paquete envuelto en papel marrón. «Disculpe que la moleste, doña Clara», dijo Ana con una sonrisa nerviosa. «Este paquete estaba en mi buzón por error y me di cuenta de que es suyo». Clara tomó el paquete con manos temblorosas. Era extraño. No recordaba haber pedido nada.
El remitente estaba escrito con caligrafía descuidada, apenas legible. MG, las iniciales de Marco. Su corazón dio un vuelco. «Muchas gracias, hija», respondió Clara mientras intentaba controlar el temblor en su voz. Ana se quedó unos segundos más, como si quisiera decir algo, pero finalmente se despidió con una inclinación de cabeza. Clara cerró la puerta y se sentó frente a la mesa, el paquete aún en sus manos. Respiró hondo y comenzó a abrirlo con cuidado. Dentro encontró una caja de madera pequeña y al abrirla, un sobre con una carta. «Querida abuela, lamento mucho no haber estado en contacto estos años. Sé que probablemente esté molesta conmigo y tiene toda la razón. He sido un mal nieto, pero quiero que sepa que pienso en usted cada día. Espero que podamos hablar pronto». Clara leyó y releyó esas líneas hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Marco había recordado. Después de años de silencio, había escrito. A pesar del dolor acumulado, sintió una chispa de esperanza, como una luz tenue al final de un largo túnel. Dentro de la caja había algo más, un juego nuevo de papelería y una pluma. La intención de Marco era clara. Quería reanudar la comunicación. Clara sonrió con tristeza y se sentó de nuevo, con la pluma en mano, dispuesta a escribir una respuesta. Sin embargo, los días pasaron y Clara no envió la carta que escribió. La inseguridad se apoderó de ella. ¿Y si Marco había escrito por culpa, no por verdadero interés? ¿Y si esa carta era solo un gesto vacío para acallar su conciencia? La caja quedó olvidada en una esquina de su mesa. Clara volvió a su rutina de siempre, escribir cartas que nunca enviaría. Pero esta vez, cada vez que escribía, el paquete de Marco parecía mirarla desde la distancia, como un recordatorio mudo de la oportunidad que estaba dejando escapar. Ana, por su parte, notó el cambio en Clara. La abuela parecía más ensimismada, como si cargara con un peso invisible. Un día, decidió tocar su puerta de nuevo. «Doña Clara, sé que no nos conocemos bien, pero si necesita algo, cualquier cosa, estoy aquí». Clara dudó por un momento. Luego, con voz tenue, preguntó: «¿Usted cree que las palabras tienen poder?». Ana, sorprendida, asintió. «Por supuesto. A veces pueden cambiarlo todo». Esas palabras quedaron resonando en Clara. Tal vez había algo que necesitaba cambiar, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Una semana después, Clara bajó al buzón como cada tarde, aunque esta vez con menos esperanza de encontrar algo. Pero al abrir la pequeña puerta metálica, encontró un sobre del mismo tipo que el paquete anterior. Era otra carta de Marco. «Querida abuela, espero que esta carta no la haya molestado. Quería contarle algo. De niño, siempre pensaba en usted como mi refugio. Si me peleaba con mamá o tenía un mal día en la escuela, sabía que usted estaría ahí. A veces sueño con esos días y siento que le fallé. ¿Me dejaría volver a ser su nieto? Marco». Clara volvió a subir a su departamento con la carta en las manos. Las palabras de Marco despertaron algo que había estado dormido, un anhelo profundo de recuperar esa conexión. Sin embargo, aún tenía miedo. Esa noche, Ana tocó su puerta una vez más, esta vez llevando un termo con té caliente. «Doña Clara, no podía dormir y pensé que quizá a usted le gustaría compañía». Esa noche, Clara y Ana hablaron durante horas. Ana escuchó las historias de Clara, sus recuerdos, sus miedos y la maraña de emociones que la ataban al pasado. Ana, quien había crecido en una familia distante, veía en Clara la figura materna que nunca tuvo. Al despedirse, le dijo: «A veces, doña Clara,
La única forma de saber si algo es real es arriesgarse. Escriba a su nieto. Quizás las palabras que usted le dé ahora sean las que él necesita para cambiar. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano. Abrió la caja de madera que Marco le había enviado y sacó el nuevo juego de papelería. Sentada en su mesa, comenzó a escribir con la misma dedicación que siempre ponía en sus cartas. Esta vez, no hablaba de cosas triviales ni de recuerdos vagos. Le habló directamente a Marco, a ese niño que solía quedarse dormido en su regazo. Le habló con la verdad, contándole del dolor que había sentido al ser olvidada, pero también de la esperanza que había despertado en ella al recibir sus cartas. Cuando terminó, respiró hondo. Por primera vez, Clara decidió no guardar la carta bajo la cama. Esa tarde, caminó hasta el buzón más cercano y dejó caer el sobre. El sonido del metal cerrándose detrás de la carta fue un eco de liberación. De regreso en casa, sintió algo que no había experimentado en años: la emoción de esperar una respuesta. En los días siguientes, Clara comenzó a salir más de su departamento. Con la ayuda de Ana, incluso comenzó a asistir a una cafetería cercana, donde se sentaban juntas a tomar té y observar a las personas pasar. Ana se convirtió en su aliada, alguien que no solo la escuchaba, sino que la empujaba a reconectar con el mundo. Pero no todos los días fueron fáciles. Marta, su hija, apareció de improviso un día, molesta. ¿Por qué andas escribiendo cartas como si vivieras en los años 50? ¿Por qué no me llamaste a mí primero?, reclamó Marta. Clara, sorprendida por la dureza de su hija, respondió con calma: porque esta carta no era para ti. Era para alguien que realmente me extrañaba. El intercambio dejó a Clara agotada, pero también fortalecida. Había sido la primera vez en años que se había permitido defender lo que sentía. Días después de enviar la carta, Clara recibió una respuesta. Marco le había escrito una página completa, detallando su vida, sus errores y cómo había intentado llenar el vacío que dejó su distanciamiento. Abuela, quiero verte. Por favor, dime cuándo puedo visitarte, escribió. El miedo volvió a aparecer. Clara no sabía si estaba lista para enfrentarlo cara a cara, para lidiar con la mezcla de alegría y resentimiento que aún habitaban en su pecho. Ana, como siempre, la ayudó a calmar sus pensamientos. No necesitas tener todas las respuestas, doña Clara. A veces, solo estar presente es suficiente. Clara, con el corazón dividido, tomó el teléfono y marcó el número que Marco había escrito al final de la carta. Una semana después, Marco llegó al pequeño departamento. Clara lo vio desde la ventana. Un hombre joven, con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores. Cuando abrió la puerta, el abrazo fue inevitable. Perdóname, abuela. Por favor, perdóname. Las lágrimas de ambos se mezclaron en un silencio que dijo más que cualquier palabra. Clara sintió cómo el peso de los años de abandono se desvanecía poco a poco. Hablaron durante horas, recordando los viejos tiempos y prometiendo no repetir los errores del pasado. Esa noche, mientras Marco se despedía, Clara supo que algo había cambiado. Ya no se sentía sola. Su nieto le prometió que volvería pronto, y ella decidió creerle. Por primera vez en años, Clara se sintió viva, conectada con el mundo que pensó haber perdido. Clara comenzó a escribir cartas nuevamente, pero esta vez no las guardó bajo su cama. Las enviaba a Marco, y a veces, incluso a Marta, aunque su hija aún no mostrara signos de cambiar. Ana la alentó a seguir adelante, recordándole que el cambio toma tiempo, pero que cada paso cuenta. Las cartas, que nunca fueron respondidas, se convirtieron en el puente que conectó a Clara con su familia.
Aunque el proceso fue lento, Clara encontró la paz al ver que sus palabras sí tenían poder. Cada carta enviada era una victoria contra el silencio y el olvido. Un día, mientras Clara organizaba las cartas antiguas que había guardado bajo la cama, Marco apareció en su puerta acompañado de sus hijos pequeños. Abuela, quiero que los conozcas. Ellos también necesitan saber de dónde vienen. Clara los recibió con una sonrisa que iluminó todo el departamento. En ese instante, supo que su historia había cambiado para siempre.